Buenos días, mis amados, Dios me los bendiga grandemente. Estoy aquí en este canal, gracias a Dios, y pues de vuelta con ustedes. Una disculpa porque pues tenía días que no había grabado. Han habido muchos asuntos en mi vida personal que me lo impidió, probablemente el enemigo, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, porque en Cristo seremos más que vencedores si siempre estamos buscando de Él, si siempre ponemos en primer lugar a Él en nuestras vidas, sobre todo cuando vienen problemas y cuando vienen tempestades a nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Pero pues acá estoy y le doy gracias al Padre porque estoy nuevamente acá, al Espíritu Santo, porque Él me guía, Él me instruye, Él me aconseja. Y cuando nosotros deseamos y anhelamos aprender del Señor, nosotros vamos a saber escuchar al Espíritu Santo, porque tenemos y anhelamos siempre. Yo le he dicho a Dios: Señor, pon en mí tus 7 espíritus, que son el espíritu de Jehová, el espíritu de entendimiento para poder entender tu palabra, el espíritu de consejo para poder aplicarla, para poder seguirla, aplicarla a mi vida y no usar mis propias decisiones, sino que seas tú el que me guíe. El espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor. Temor, que teniendo el espíritu de temor, nosotros vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros pecamos ahora, si nosotros estamos en rebeldía ante nuestro Dios y en desobediencia, pues sabemos que el pecado lleva a la muerte, hermanos. Dios nos muestra 2 caminos: el que lleva a la vida y el que lleva a la muerte. Él no nos quiere ver el mal. A veces, desafortunadamente, nosotros cavamos nuestro propio pozo, nuestra propia cisterna o nuestra propia cárcel en donde quedamos atrapados. Y muchas veces es difícil salir. Muchas veces incluso nunca sales sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. Cuando nosotros vemos que estamos y reconocemos y identificamos que nosotros nada podemos hacer, que nosotros solos no vamos a poder avanzar, entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que decirle al Padre: te necesito, aquí estoy. Cuando nosotros identificamos que muchas veces nos equivocamos, porque crean, hermanos, el ser humano se cree muy autosuficiente. Y muchas personas, yo he escuchado, ¿no? Yo sí creo. Hay personas que están dentro del alcoholismo y dicen: no, yo cuando quiera lo dejo. Y se creen muy autosuficientes, ¿por qué? Porque tenemos voluntad, ciertamente Dios nos ha dado la voluntad de decidir. Pero desafortunadamente, cuando nosotros le abrimos una puerta al enemigo, no tan fácil va a salir, porque él está cómodo ahí en esa casa. Y cuando hablo de casa, es nuestro cuerpo, es el templo de Dios. Y para que esa casa quede vacía y llena del Espíritu Santo, necesitamos estar en constante diálogo, en constante relación con nuestro Dios, en súplica, en oración, lo dice Efesios, en toda oración y súplica ante el Padre, con acción de gracias, con humildad sobre todo. Porque, hermanos, a veces quizá lo dije en alguna de mis prédicas, que muchas veces
lo hacemos por compromiso, porque decimos tengo que cumplir con Dios. No es que el cristiano tiene que ir a orar, tiene que ir a leer la Biblia, porque a mí me pasó, hermanos. Pero cuando Dios me empezó a tocar, cuando más que nada yo empecé a reconocer que necesitaba, ¿sí? El Señor empezó a tocar mi vida y empecé a darme cuenta que no nada más es por compromiso, sino porque necesitamos al Padre, necesitamos de su ayuda. En el Salmo 1:3 el Señor nos dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El Señor así nos quiere ver, prosperando tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida física, en nuestra vida almática, nuestra alma, nuestro ser. No nos quiere ver triste, no nos quiere ver con una enfermedad, no nos quiere ver en crisis económica. Él no nos quiere ver así, porque recuerden que somos un ser tripartito, que somos alma, cuerpo y espíritu. Y el Señor bien lo dijo en un texto bíblico, en uno de los evangelios, cuando dijo que amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, el Señor no nos quiere nada más que lo amemos, nada más con el espíritu. Porque recuerden que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay un enemigo que está acechando nuestras vidas, a ver en qué momento nos descuidamos, en qué momento el árbol se seca, en qué momento tú te secas, en qué momento tú ya no bebes de esa agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que los demonios buscan lugares secos. Hoy precisamente el Señor me dio una revelación, y yo lo tengo en mi corazón, y yo le pido que me haga entender más esa palabra, esa revelación que llegó a mi corazón, a mi vida. Porque yo hace unos días, o de ayer para atrás, yo decía que de esa vida tenemos que pasar desiertos y desiertos, y yo lo decía, es que Dios nos va a ayudar a salir del desierto, y es que Dios nos va a ayudar a transitar por el desierto. Si ya fuimos libres, hermanos, no tenemos por qué estar en el desierto, porque recuerden que el desierto es un lugar apartado, un lugar que excluía al pecador, un lugar que no hay con quien socializarte, un lugar donde no hay agua. Y recuerden que Cristo en su palabra siempre nos dice, como a la samaritana que le dijo, ¿sí? La samaritana la invitó, ¿verdad?, a beber de esa agua, a beber del agua, cuando se acercó al pozo y ella iba a sacar agua, ¿sí? Y le dijo la samaritana, ¿cómo me pides tú a mi agua? Pero si supieras que el que te está pidiendo es de esa agua, tú le pedirías a él. Entonces Dios nos muestra que Él tiene esa agua que necesitamos para poder subsistir espiritualmente. Físicamente no podemos vivir sin el agua, hermanos. Nosotros, el ser humano, tenemos que tomar un poquito menos de 3 litros las mujeres, y los hombres pasadito de 3 litros al día. Y si tú no bebes agua, se te empiezan a secar tus riñones y te empiezas a poner mal, a deshidratar. Entonces es tu parte física, y tu parte espiritual necesita, y tu parte almática necesita esa agua. El agua nos las da Cristo, ¿sí? El agua nos las da Cristo, y no podemos despreciar esa agua. Recuerden, hermanos, aquel enfermo
paralítico que estaba cerca de la fuente, ¿verdad? Que todos llegaban a meterse, a zambullirse cuando el agua se movía porque había un milagro. Y que Cristo vino y lo sanó porque Él era el agua. Él era el agua, hermano. Ahora la gente busca sanidad en muchas cosas, busca refugio en muchas cosas, cuando en Cristo lo tenemos todo, cuando en el Padre lo tenemos todo, cuando en el Espíritu Santo lo tenemos todo. Entonces tenemos que aprender a identificar y a reconocer y aceptar en nuestra vida, en nuestro corazón, con humildad, que sin Cristo no somos nada, y no porque el Dios nuestro nos subestime, sino porque en Él está la vida, porque en Él está la dirección, está el consejo, está el camino correcto. Miren, hermanos, el enemigo, yo antes decía, bueno, y estaba con esa idea porque pues quizás así lo entendí y quizás así me lo enseñaron en la iglesia donde yo antes, hace años, llegaba. Inicié en esa iglesia. Incluso el pastor decía, si ustedes se les abrieran los ojos espirituales, miraran cómo los demonios andan cerca de las personas, andan alrededor de las personas, o están en las personas que no tienen a Cristo. Pero no, hermanos, el enemigo, el demonio, el espíritu inmundo está en todas las personas que no tienen una vida diaria con Dios, donde no está el fluir del Espíritu Santo, donde no está el fluir de esas aguas vivas que correrán dentro de nuestro interior. ¿Y cómo van a correr esos ríos de agua viva dentro de nuestro interior? Sí, teniendo esa relación con el Padre diario, no cuando lo necesites, o cuando llegó el problema, o cuando llegó la enfermedad, o cuando yo tenga ganas, o mañana, pasado, o dentro de una semana. No, hermanos, tenemos que aprender a vivir, y no como hábito tampoco, no que se nos haga un hábito, no. Tenemos que aprender a amar, a desear, anhelar la casa de Dios, anhelar el santuario del Padre, porque ahí encontramos vida, ahí encontramos el amor del Padre, ahí encontramos el abrazo del Padre. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una enfermedad, Él va a suplir todo, Él va a sanarte, porque Él sana la tierra, Él la hace fértil, pero necesitamos ponernos en sus manos. Y para que esos demonios salgan, tenemos que tener siempre, ¿sí?, esos ríos de agua viva, estar plantados como ese árbol junto a las aguas, junto a las corrientes de agua que es nuestro Dios, porque si no, nos secamos, hermano. Y si nos secamos, viene el enemigo y llega a morar ahí. Así que, hermanos, tenemos que aprender a estar en constante oración, en el Espíritu, a estar en ayuno. Siempre les he invitado, porque en el ayuno vamos a conocer al Padre, Dios nos va a revelar la palabra, Dios nos va a conducir, y sobre todo va a morir lo que tu carne anhela, lo que tu carne ha deseado. ¿Por qué? Porque la vanagloria de esta vida entra por los ojos, pero cuando estamos fortalecidos a través del ayuno, el Señor nos va a fortalecer el deseo, los deseos van a morir, y vamos a estar fortalecidos en nuestro hombre interior, y vamos a anhelar las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Entonces les decía, hermanos, no construyamos cisternas, porque se convierten en cárceles.
Tu cárcel es tus propios errores. Y muchas veces cometemos errores, hermano, porque se nos hace fácil a veces tomar decisiones y no vamos al Padre a decirle: Padre, voy a hacer esto, guíame, dar un tiempo. Somos dados a tomar decisiones a la ligera, hermano, o hablar a la ligera, o decir a la ligera, o juzgar a la ligera, hermanos. No, hermanos, tenemos que aprender a consultárselo al Padre. Tenemos que aprender, porque Él es el consejero, es el príncipe de paz, nuestro consejero. Y si es nuestro consejero, ¿por qué no tenemos que ir ahí con Él? Tenemos que aprender a leer la palabra, porque en la palabra ahí te va a mostrar cómo es el Padre, cómo es Jesús, cómo actúa en tu vida el Espíritu Santo. Tenemos que no detenernos. Tenemos que correr hacia Él, porque ahí está ese manantial. En Jeremías 2, 13 y 14 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. No, hermanos, no debemos ya de ser siervos ni esclavos. Sí, porque el enemigo es lo que quiere, que seguimos siendo esclavos de Él, presos de Él. Y muchas veces, como les decía, a veces hacemos nuestras propias cisternas y cisternas rotas. Sí, porque bueno fuera que fuéramos cisternas que retienen el agua, pozos que siempre va a fluir el mover de Dios. Tenemos que salir. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Porque todo lo contrario a que tú no salgas de ahí y sigas preso es no reconociendo que necesitas de Dios, no reconociendo que tienes que aliarte a Dios, que tienes que hacer alianza con Dios, que si tienes que hacer pacto con Dios, te tienes que ser fiel al Señor, que tienes que reconocer que ya no puedes vivir sin Dios. ¿Sí? Porque si tú abandonas al Señor, vas a seguir ahí, en la sequedad, y los demonios ahí quieren vivir. Muchas veces, hermanos, los demonios, los espíritus inmundos andan buscando lugares secos, sobre todo cuando ya fuiste libre. Si tú eres cristiano y has pasado por una experiencia hermosa, porque es hermosa la liberación del Padre, porque la liberación es de los hijos, debes de aprender a siempre estar en el santuario del Señor, a siempre ser ministro de nuestro Dios. Sí, ser ministro, ser sacerdote. Necesitamos aprender cómo es un ministro, cómo es un sacerdote. Siempre un sacerdote, un ministro, siempre tiene que estar ministrando en la presencia de Dios, estar hablando con Dios, estar encendiendo esas lámparas, que es el fuego del Espíritu Santo, estar subiendo, poniendo ese incienso aromático ante el Padre, que son las oraciones. Entonces, hermano, queremos que el enemigo no ocupe ese lugar que es de Dios. Que nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro templo es de Dios, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Tenemos que evitar, ¿sí?, que se seque, porque cuando se seca, hubo una persona que decía, un pastor que decía que no se puede ir el Espíritu Santo, porque ya hemos sido sellados, precisamente y efectivamente somos sellados. Pero sí se puede ir el Espíritu Santo, porque si yo vuelvo a fornicar, si yo vuelvo a ver pornografía, una pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que está el Espíritu Santo allí? ¿Ustedes creen que va a soportar el Espíritu Santo ahí? Es como la esposa, el esposo. Si el esposo va a ver
que la esposa está fornicando en su cama, está adulterando en su cama y lo está viendo el esposo, ¿ustedes creen que no la va a echar de su casa o que no la va a echar de su vida? Hermanos, así es nuestro Padre. Nuestro Padre, si nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Tenemos que entender eso. Tenemos que buscar de Dios cada día. En Juan 4:10 dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías a Él, te daría agua viva. Agua viva, hermanos. No como los católicos, hermanos, que usan el agua, para bendecir, para sacar un demonio. De esa forma no, hermano. El agua viva está en la presencia del Padre. El agua viva y los ríos que correrán en tu interior van a ser cuando tú te sumercas en la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros entremos al mover de Dios. Porque en ese momento el Señor nos toca lo más íntimo de nuestro ser. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque también a veces cometemos el error y confundimos. Vuelvo a repetir, como cuando hace un momento les decía que no lo hagamos por compromiso. Porque es como estar junto a fuentes de agua que no provocan nada. Esas aguas, esas aguas, porque hay aguas que sanan, hermanos, hay aguas que no sanan, hay aguas que son buenas y hay aguas que no son buenas. También en el mundo físico hay aguas sucias, hay aguas limpias, hay aguas que purifican, hay aguas, hermanos, que santifican. Entonces, muchas veces también estamos en la presencia de Dios, creemos estar allí y creemos estar con esas aguas, pero eso no significa que son esas aguas de Dios. ¿Y cómo lo vamos a identificar, hermanos? Tenemos que aprender a beber el agua, como humillándote, llorando, y no porque tus lágrimas van a salir como las actrices que trabajan en novelas y son dramáticas. No, tienen que salir de tu interior. Tienen que desgarrar tu alma ante el Padre por lo que te está pasando, porque necesitas. Y aunque no te estuviera pasando nada, necesitas, anhelas amar al Padre. Cuando llegamos a esa profundidad, el Señor empieza a derramar, a mandar esa lluvia en nosotros. Y empiezan a correr esos ríos en nuestro interior, esas aguas. En Jueces 7:6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Entonces dijo Jehová a Gedeón, a estos os salvaré. ¿Cómo llevaron el agua estos 300 hombres, hermanos? Los que iban a ir con Gedeón, porque bebieron muchos, ahí estuvieron todos, pero solo 300 dice que se llevaron el agua, lamieron el agua con su boca, como perro. Pero no muchas veces el perro significa un personaje, o comparación de humillación mala o de desprecio. No, hermano. Muchas veces Dios quiere que seamos como el perro, porque recuerden la parte buena del perro. El perro es humilde. El perro, decimos acá en el mundo secular, decimos que el perro es el amigo más fiel. Entonces estos hombres se llevaron a la boca el agua, lamiéndola con su boca, con su lengua. Lamieron el agua y doblaron sus rodillas. Así nos quiere el Señor, hermanos. Así nos quiere el Señor, que la amamos esa agua, que deseemos esa agua,
para que no estemos secos, hermano, y no vengan los demonios a ocupar, porque el demonio, el diablo lo que quiere es destruirnos. El diablo lo que quiere es vernos secos. El diablo lo que quiere es vernos que caminemos sin Cristo, para venir a destruir familia, venir a destruir hogares, venir a destruir niños, jóvenes, viejos también, ancianos. Tener una vida de vejez digna. Ahora sí que nos ayudemos, porque vuelvo a repetir, a veces caemos y somos presos de nuestros propios errores. No caigamos en el legalismo, hermanos. Andar viendo, que la hermana, mira cómo vino, mira que la hermana, mira qué hizo. No, hermanos, estamos para orar los unos por los otros, no para juzgar al hermano. Cuando yo entendí eso, el Señor me empieza a revelar, y yo sé que hoy llegaré a más revelaciones de acuerdo a como yo le busque, a la medida que yo le busque y me humille, porque no es para engrandecernos nosotros, sino para engrandecer su nombre, para exaltar su poderío, su poder, porque el poder va a reposar en nosotros. Recuerden, el Pablo, los apóstoles, ¿sí? Con solo su sombra sanaban a las personas, ¿sí? También eso lo decía ese pastor, hermanos. Y yo me enfoco a ese pastor, pero yo no digo nombres porque no es correcto. Pero decía, yo no le llego el dedo chiquito de Pablo. Claro, muchas veces cuando está la persona no viviendo el evangelio como Dios quiere, puede ser que no estén ni al dedo chiquito. Deberíamos, no solamente el dedo chiquito, deberíamos de ser como Pablo, porque Pablo nos dijo, sean imitadores míos, y podemos hacerlo, teniendo una vida cercana a Dios, no estando limitados como cuando Dios le dijo a Moisés que el pueblo no se acerque, y que hay un límite, porque si traspasan ese límite van a morir. Cualquiera que traspase, sea persona, sea animal, morirá. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró en el Antiguo Testamento todo lo que también ahorita nos sirve para que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos yendo a la iglesia, estamos acercándonos a Dios y insistimos en el pecado, hermano. Insistimos que se nos hace ya una costumbre de decir, no tengo a Dios, tengo a Cristo, un día me va a ayudar, un día, pero no haces nada. No estás pagando el precio. Y otro error que cometemos, y yo lo cometí, quizás estaba yo ignorante, porque yo lo escuchaba y de ahí lo aprendí. Ya Cristo pagó el precio, ya Cristo murió por nosotros, pero también nosotros somos embajadores de Cristo. Y si para ser herederos de Cristo necesitamos ser buenos hijos y parecernos al Padre, complacer al Padre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No debemos tener esas ideas, porque el enemigo es ahí donde nos quiere tener, con el legalismo, ¿sí? Con los errores que hoy en día en las iglesias hay. Vamos a la iglesia, hermanos, no juzgando a nadie. Si aquel no te habla, que no te hable, bendícelo. Si aquel no te saludó, que no te salude, bendícelo. Si aquel llegó con minifalda, pues el pastor tendrá la forma de cómo hablarle. Ora por tu ministro, ora por tu pastor, ora por tu pastora, para que pueda ser una iglesia fortalecida. Y dice el Señor que nos exhortemos unos a otros, nos soportemos unos a otros y confesemos nuestros pecados, y podemos exhortar con amor, hermano, no con desprecio, porque entonces caerá la misma maldición en la persona. Y el enemigo, como anda como león rugiente alrededor de nosotros, quiere entrar a tu vida, Y vuelvo a repetirles, hermano, tenemos que aprender. Si yo ya fui liberada,
si yo he sido liberada, no esperar a que digamos, bueno, ya me liberó el Señor, ya estuve en una liberación y ya estoy libre. No, hermano, ahora tenemos que mantenernos con el Señor, en su presencia, para que no estemos secos, porque recuerden que el enemigo vuelve. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que volverá a la casa de donde salió. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿Por qué nos dice el Señor mala generación? Porque no queremos buscar de Dios, hermano. Y dice el Señor en muchas ocasiones, en un texto bíblico, ¿cómo va a salir este género? Con ayuno y oración. Bueno, ya la regaste. Ya identificaste que sí estás pecando, que tienes pecados en tu vida y que no puedes salir porque no puedes, y cuando vienes a ver ya cometiste un pecado. Ayuna, ofrece ayuno y dile al Señor, ya no quiero ser igual. Vengo ante ti como soy, lesbiana, homosexual, drogadicto, ladrón, grosero, mal hablado, iracundo, con odio, con rencor. Acá estoy, Señor, pero quiero que tú me limpies, quiero que tú me liberes. Hoy renuncio a todo eso y quiero ser libre. Y cuando tú seas libre, llena la casa con la presencia del Espíritu Santo, adora a Dios y levanta tus manos. Ese es otro legalismo que yo escuché en la iglesia donde yo iba, que decía el pastor, no hermanos, no levanten las manos, porque las manos deben de ser santas y limpias. Hermanos, y Dios me habló cuando yo leí la palabra que le dijo a Moisés, cuando Moisés alzó sus manos para que ganaran la guerra y no prevaleciera el enemigo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que se cansaban. Y que llegó Aarón, dice, y que llegaron y le agarraban las manos y le pusieron unas piedras para que sus manos, porque cuando bajaban sus manos, el enemigo prevalecía. Pero cuando subía, Israel prevalecía. Entonces, hermanos, yo, mi fe, hermanos, y te la comparto si tú la quieres creer. Porque recuerden que aquí es de fe, sobre todo la fe. Porque en Efesios dice, y tomad, y sobre todo, dice la palabra de Dios, lo estoy buscando, hermanos, donde dice que tomemos, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Yo, hermanos, yo todo lo estoy ocupando, todo lo que mi Padre me revela en la palabra, porque hay un texto donde dice que todo lo que hagas estés convencido que lo que estés haciendo está bien delante del Padre. Sí. Estemos convencidos, hermanos. Entonces yo cuando adoro levanto las manos y miren qué precioso. Cuando estoy en ayuno y oración y estoy adorando a mi Padre, al Padre, a nuestro Dios, no me canso. ¿Por qué? Porque estoy segura que los ángeles de Dios levantan, soportan mis manos, y creyendo sé que los enemigos están muriendo, sé que los enemigos se están confundiendo ellos mismos y están siendo derrotados. Tenemos que aprender a llegar a las revelaciones de Cristo. Dice la palabra de Dios, búscame, esfuérzate y sé valiente, porque te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. La gente pensará, bueno, ¿de dónde lo sacó? Leyendo, hermanos. Lean la Biblia con todo su amor. Quizás no lo entendiste ahorita, quizás no lo entiendes, pero el Padre te va a ver que tú estás siendo obediente.
porque no es de la noche a la mañana que aprende el niño a leer, que aprende el niño a escribir, que tú llegas a recibirte. Tienes que ir de nivel en nivel, tienes que entrar a la preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la licenciatura, y si quieres prepararte más al doctorado y tienes que seguirte preparando, lo vas a hacer. Para ser una persona culta, una persona eminente, tienes que prepararte. Así en el mundo espiritual. ¿Cómo queremos ser esos guerreros seleccionados, aprobados? ¿Cómo queremos ser esos cristianos que seamos más que vencedores? Y a veces, muchas veces, hermano, acá me escuchan hablar. Tiene mucho que estoy pasando un proceso. Quizás mediante la prueba la hice más dolorosa por insensata, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que no demos lugar al enemigo, ¿sí? Hace unos días el enemigo vino a destrozarle el hogar de mi hijo. Mi nuera tomó la decisión de irse cuando yo a mi nuera la he querido como una hija. Y lo digo que la he querido porque la quiero, porque el amor no desaparece nada más. La quiero y me está doliendo su partida, su traición. Pero el Señor va a sanar. Lo único importante es no dejar que entre el enemigo y lo vuelva a depresión, lo vuelva a odio, lo vuelva a rencor. No permitir, porque eso quería hacer al principio. Cuando mi hijo descubrió su infidelidad, el adulterio, mi hijo también reaccionó mal. Él pues no sigue a Cristo, sí cree, ora a su manera, pero no está como debe de estar. Y golpeó a la persona. Y en realidad yo actué mal también, porque yo le dije cosas a mi nuera. Actuó mi carne, hermanos. Actuó mi carne. Pero me sirve ahora para identificar que tiene que morir la carne, que tiene que morir las emociones. Porque cuando te hieren las emociones, cuando te hieren el corazón, entran las emociones y responden las emociones. Tenemos que tener emociones porque Dios nos hizo así, ¿sí? Para que sintamos el dolor, la tristeza, la alegría, el miedo, sí es normal, pero que no se sobrepase ya no está bien. Entonces yo lo hice, le abrí una puerta al enemigo. ¿Y qué pasó, hermanos? Entraron muchas dudas, hermano, que incluso hasta dudé de mi esposo. Dudé, porque yo sé que el Señor, si aún así fuera, Él tiene el control. Porque yo dudé de que si mi nuera respondió así y no teníamos ni una sospecha y ella se llevaba muy bien con mi esposo, y quizá a veces nosotros como cristianos nos falta sabiduría, hermano, porque tenemos que marcar un límite. Es como cuando nuestros hijos se duermen en casa ajena. No permitirlo, porque al rato suceden cosas y decimos, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y sí fallamos, hermano. ¿En qué fallé? Que yo le di mucha confianza a mi nuera, ¿sí? Y no le marqué un límite. A veces se ponía a jugar con mi esposo, a veces cuando yo no estaba, me iba al trabajo, ella se quedaba acá, mi esposo llegaba, ella entraba cuando no debía entrar, cuando él estaba solo. No porque dudara de ella, sino porque no es correcto. Ahora yo ya lo entendí después que pasaron las cosas, desafortunadamente. Pero vamos aprendiendo, hermanos. ¿Y qué pasó? Entró el demonio en mi vida. Porque no porque seamos cristianos vamos a decir, ay no, ¿cómo vas a tener demonio? Entra, hermanos, entra. Por eso mucho cuidado. Entonces se poseyó en mí ese espíritu inmundo. Y estaba yo lloré. Y mi esposo agarró camino, se fue, porque yo le dije eso, que esperando que esperando, y yo esperaba en Dios que él no hubiera cometido algún error con ella, perdón. Y él se ofendió y se fue.
Pero ¿qué pasó? Yo lo tomé a mal y yo lloré y lloré. Miren, hermanos, yo iba a hacer comida llorando, iba a mi cuarto, lloraba, iba yo a lavar trastes, de repente empezaba yo a llorar con un dolor en mi pecho. Pero dije yo, no, esto no, ya no es normal. Este llorar ya no es normal. Y me vine acá porque este cuarto, esta casita en donde estoy ahorita, desde mi hijo, está desocupada ahora. Me vine acá lo hice mi aposento ahora. Y dije, no, voy a liberarme, yo tengo el arma. Y empecé, hermano, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo odio, a toda falta de perdón, a todo pensamiento malsano, a todo rencor, a toda crítica. Todo lo que pude, hermano, yo renuncié, y de corazón, porque ella me estaba afectando, me estaba doliendo. Y me hablaba mi esposo y yo no podía hablar con él porque sentía un odio, hermano, sentía yo algo feo. Pero miren, hermanos, a esa hora empecé a liberar, empecé a sacar muchas flemas amargas, la viva hiel. Y gloria a Dios, se me quitó. Y le di la honra y la gloria. Y le dije, Señor, ahora sí, Espíritu Santo, llena esta casa. Como siempre la llenas y como quiero que siempre esté mi casa. Llena de tu presencia, llena de ti, de tu poder, de tu unción. Hermanos, tenemos que aprender a soltar el perdón. El enemigo es lo que quiere, sobre todo cuando estamos trabajando en la viña del Señor. Hermanos, tenemos que aprender a que debemos vivir una vida, una relación diaria con nuestro Dios, hermanos. No dejar los ayunos. Hay gente ahora poco, el abogado que le está llevando su caso ahorita a mi hijo, él es de Testigos de Jehová. Y así comentamos en plática y hablé sobre el ayuno. Dice, el ayuno ya no es. Pero pues yo lo escuché, ¿verdad? Por respeto. Pero el ayuno está vigente, hermano. En el ayuno, yo ya les he mencionado citas bíblicas. Pablo ayunaba, los apóstoles ayunaban y fue después de Cristo. Entonces, si tú buscas el tesoro que es la palabra de Dios, porque dice la palabra en Proverbios, que si como a tesoro y a plata le buscaras, lo hallares. ¿Sí? Yo siempre les he dicho a mis hijos, a ver, si ustedes le dicen que acá en el patio hay oro, ¿no lo van a escarbar hasta encontrarlo? Ah, sí. Bueno, así es la palabra, hijo. Lean, sean obedientes y van a encontrar el tesoro, van a encontrar la plata, van a encontrar la sabiduría de Dios. Y vamos a ser ricos porque somos ricos en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que aprender, hermanos, yo los invito, yo los exhorto a que no te conviertas en un lugar seco, en un lugar desierto. Y ya no les acabé de decir de esa palabra que yo decía, ay, estoy pasando por un desierto, ay, Dios me va a ayudar a salir de ese desierto. No, hermanos, Dios, a partir de que me liberé, me mostró esa palabra, que nosotros no debemos decir, me voy a pasar por el desierto. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque en el desierto está el enemigo, en ese lugar seco, porque el desierto es un lugar seco, árido, no hay agua. Y ahí es donde quiere estar el enemigo, ahí es donde quiere tenernos el enemigo. No, tenemos que estar en esos lugares frondosos, donde está el agua, donde está ese pozo, en donde están esos pozos, esos manantiales de Cristo, en la presencia de Dios. Yo te invito. ¿Por qué? Porque cualquier problema, cualquier caso, el Señor lo va a resolver por ti. El Señor lo está resolviendo por nosotros. Yo hoy declaro por fe y estoy orando por mi nuera, porque yo en ese momento también entró el odio a mi vida. Yo creo que ese era el dolor y se me hizo de cuenta que surgió una guerra dentro de mí, porque la guerra está dentro de nosotros, hermanos, y nosotros lo admitimos, ¿sí? Porque en el momento que yo le grité a mi nuera, ¿sí? Y me desahogué floreció lo de mi carne. Entonces se aprovechó ese espíritu inmundo de odio, de rencor. Pero yo, cuando me liberé,
empecé a cambiar la forma. Dije, no, Padre, yo perdono a mi nuera. Yo perdono porque tu palabra dice que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es ella, es un cuerpo que ocupó ese demonio, que claro, por no buscar de Dios. Porque mi nuera aceptó a Cristo estando en esta familia. Yo le compartí de Cristo, ella aceptó de Cristo, fue a la iglesia, se bautizó, pero no siguió la senda de Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios cuando comienza algo lo hace perfecto y lo termina. Y yo sé que mi nuera un día va a dar testimonio de su vida, de cómo el enemigo, ¿sí?, la ultrajó, la robó, porque ahorita mis niños están conmigo, están con nosotros, y yo sé que mi nuera algún día va a recapacitar. Quizá no para que regrese conmigo, pero solo Dios tiene el control y solo Dios sabe. Pero sí para que llegue realmente como de forma sincera a la presencia de Dios. Y yo dije, Padre, acá hay una mujer que va a estar en la brecha, no solo orando por sus hijos, no solo orando por su colonia, dentro de su ciudad está Amanda, está mi nuera, y yo la amo en Cristo Jesús, y yo la bendigo, y yo oro por ella, para que un día llegue a tus pies. Sí, hermanos, duele los ataques del enemigo, pero dice el Señor que estamos derribados, mas no destruidos. Tenemos que levantarnos en Cristo Jesús. Me despido de ustedes, Dios me los bendiga y sigan adelante. Si queremos llegar a las revelaciones, si queremos tener la corona de vida, si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, si queremos entrar al reposo de Dios. No que el enemigo venga y encuentre su reposo en nosotros, sino nosotros en Cristo. Dios me los bendiga, compartan el video y denle un like y pueden agregar sus comentarios, hermanos. Cuídense mucho y suscríbanse a este canal. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.